estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría. Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este es el video final que dedicamos a la restauración del espléndido conjunto Technics 9200 del catálogo Una visión del futuro de 1976, en el que se presentaba el plato tocadiscos SL 1200, no el 1200 MK2, pero sí platos muy interesantes como el 1000 y el 1100, y por supuesto la unidad de transporte o plataforma 110, a la cual se le podía comprar un brazo fonocaptor por separado. Este espléndido conjunto es la pieza superior en gama al amplificador integrado SA8600 o SU8600, que era también un conjunto o un amplificador integrado de 75 vatios eficaces por canal, según Technics 70, pero sí daba un poquito más. Este es esa misma implementación, pero dividido en pre y en power, lo cual le ofrece al usuario la oportunidad de tener una mayor flexibilidad de uso, además el lujo, por supuesto, de tener dos piezas por separado. El preamplificador tiene todo lo que se podía esperar de una unidad de ese tiempo y muchísimo más. El Technics SU9200 es un preamplificador, aunque tenga código de amplificador integrado. Se puede montar en rack de 19 pulgadas, aunque esta pieza nunca fue montado en uno. Su etapa de potencia es el espléndido SE9200, que trae como lujo estos bonitos viewmeter oscuros, pequeños y retroiluminados que nos permiten monitorizar la potencia pico. Aunque tenemos este atenuador bonito que permite que las agujas se muevan en caso incluso de que tengamos una potencia muy pequeña, aunque ahorita lo tenemos por supuesto en un régimen de trabajo minúsculo. Este power puede proporcionar 75 vatios por canal en carga de 8 ohmios de 20 Hz a 40 kHz más menos fracción. Y una distorsión armónica que es impar, que hace el sonido blando, pero es muy pequeña, así que no representa un problema. No tiene, por ejemplo, la distorsión armónica par que sí tiene el 7700, pero es un equipo más limpio y seguramente muy conveniente para un montón de géneros musicales. Esta bonita pieza, todavía estaba patrocinada por National, así que este equipo técnicamente es un National Panasonic. Podemos conectar dos parejas de speaker, tenemos una luz piloto, tenemos un conector de audífono frontal y tenemos una cosa muy interesante. Yo lo he comentado antes en un montón de videos, la gente siempre está estresada por el damping factor de su amplificador como medida de potencia o de calidad de fabricación o cualquier otra cosa. No es cierto, hay un damping óptimo para cada pareja de altavoces. En este caso podemos elegir entre 0.08 ohmios, 0.8 ohmios, 2.7 ohmios y 8 ohmios. Los altavoces más duros se benefician de bajar el damping a 8 ohmios y los altavoces más blandos no les importa y se puede usar un damping fuerte. En el caso de los altavoces que estamos usando y la sala que tenemos, este es el valor de equilibrio que permite la respuesta en frecuencia más plana con los graves más contundentes. Se ha caído en este momento la perilla que nos permite cubrir el selector del multiplicador del atenuador, pero no importa. Aquí tenemos el nivel del canal derecho y el nivel del canal izquierdo. Normalmente los tenemos siempre en máximo, pero es interesante que el equipo pueda tener sus propios atenuadores para conectarlo directamente a una fuente y equilibrarlo con otros power. Esa es la función de estos atenuadores, pero siempre los tendremos al máximo. El preamplificador sí es muy interesante y ya se los voy a describir con todo detalle. Yo siempre les he comentado que es recomendable poner el amplificador integrado o el power en la parte de arriba del final de la instalación, de tal manera de que pueda respirar aire fresco, pero también botar su aire caliente sin dañar otra unidad. En el caso de este conjunto en particular lo hemos puesto al revés porque materialmente es imposible ponerlo como se supone que corresponde. Technics ya ha pensado en este problema y ha dispuesto que la ventila esté colocada en la parte trasera donde está el disipador de calor de la etapa de potencia para que no haya ningún problema. Así que solamente en este caso en particular podemos colocar el preamplificador arriba. Pero por ejemplo, en este otro conjunto que es un valvular, aunque se puede colocar así, se podría usar así, es un completo disparate porque la cantidad de calor que desprende este valvular no lo permite. Así que nunca lo pongan de esta manera. En este caso en particular lo vamos a hacer así porque se puede, pero no siempre o casi nunca se puede.
Ahora vamos a hablar del panel frontal de nuestro preamplificador, que es sumamente interesante y tiene un montón de características. Por cierto, aquí arriba, antes de hacer cualquier otra mención, tenemos el diagrama en bloques del paso de la señal desde la entrada de la sección fono hasta la salida, aunque esté escrito al revés. Y tenemos los diagramas del control de tono y el diagrama de la respuesta en frecuencia con y sin conectar los filtros de los extremos de la banda. Comencemos por el principio, que esto es un equipo harto interesante. Lo primero que tendremos, como siempre, es el selector de entrada. En este caso podemos conectar dos platos tocadiscos, un auxiliar, un tuner y dos auxiliares. Está muy bien. Les he comentado siempre que todos los cartuchos fonocaptores en nuestros platos tocadiscos no tienen la misma ganancia, no tienen la misma intensidad de señal a salida. Podríamos tener una señal tan pequeña como 2 milivoltios, como las primeras cápsulas. Tendremos 3,5 milivoltios como la primera Shure M44. Tendremos unos 5,5 milivoltios como las cápsulas modernas de hoy en día. E incluso hay cápsulas de alta ganancia que pueden darnos 8 milivoltios. En este caso tenemos un cuadro de instrumentos hasta 10 milivoltios. Lo que haremos con este ajuste es intentar que el nivel de salida de los dos platos tocadiscos, que el nivel de salida del resto de las entradas sea muy parejo. En el caso de este preamplificador tenemos este mando. También tenemos este mando en ese amplificador integrado Pioneer SA9500 que le he mostrado antes, que de un lado, en los videos que dedicamos a él lo pueden ver, ahorita no lo vamos a mover, tiene los dos controles que permiten justamente ajustar la sensibilidad de las dos entradas fono. En el caso de los amplificadores más viejos como el Sansui AU999, por el panel trasero que dificulta su uso, tenemos un atenuador para cada una de las entradas de tal manera de emparejarlas. Esto tiene por propósito que al cambiar de una fuente de señal a otra no tengamos ese efecto desagradable que tenemos en los televisores cuando cambiamos de un canal de televisión a otro, que uno suena muy débil y el otro suena muy fuerte, sobre todo en los comerciales. Como la fuente principal de sonido para un preamplificador como este es la sección fonográfica, tenemos un tablero, un teclado adicional dedicado específicamente a ella. En los amplificadores integrados, como el 9500 o como el Sansui AU999 o como cualquier otra unidad equivalente, tenemos un selector de carga atrás, pero en este equipo el selector de carga está al frente, cosa que se agradece muchísimo. Aquí podemos seleccionar la impedancia formada por la resistencia de entrada, que pueden ser 25 kΩ para las cápsulas de menor nivel de señal, hasta 100 kiloohmios para las cápsulas modernas, y el nivel de capacitancia, que se conmuta entre nada y 300 picofarad. Pero a esto tenemos que sumar, por supuesto, la capacitancia parásita del cable de bajada de nuestro plato tocadiscos, que pueden ser unos 150 pico. Con lo cual hay que sumar las capacitancias para sacar la cuenta. El propósito de este ajuste es permitir que la respuesta en frecuencia del cartucho fonocaptor sea plana hasta los 20 o 22 kHz. Depende del ajuste de este tablero que lograremos una mejor o peor respuesta en frecuencia eléctrica. Luego tenemos las entradas tape monitor, donde podemos oír el primer grabador de cinta, el segundo grabador de cinta, grabador de la cinta 1 a la cinta 2 o al revés o desde la fuente. Esto está dispuesto de esta manera porque este equipo permite conectar dos grabadores de cinta, por ejemplo, un OpenRel y un deck de cassette simultáneamente al mismo tiempo, cosa que por supuesto ayuda muchísimo y era típico de la época. No entiendo esta gente que compra vintage y no se compra un grabador de cinta magnética. Eso no tiene sentido. Finalmente, la cinta magnética, duélale a quien le duela, es la que consigue la mejor calidad de sonido. Y ese OpenRel, al que le dedicaremos en un futuro un video especial, suena simplemente maravilloso. En ese OpenRel se grabó el primer disco de Jean-Michel Jarre. Aquellos que han oído Equinoxe han oído ese OpenRel en particular. Luego en nuestra bonita máquina tenemos el control de tonos. El control de tonos no sirve para compensar las deficiencias de los altavoces ni de la grabación, aunque a veces lo usamos para ello. El propósito del control de tonos es que le demos el color más conveniente al sonido de nuestra sala, de nuestra música, de nuestros altavoces. Tenemos un control de bajos por canal con pasos calibrados de 1.5 decibeles. Así, el máximo refuerzo es de más 7.5 dB. No son potenciómetros, como todo preamplificador serio. Es un conjunto, un multiselector con resistencias y condensadores calibrados. Para los agudos tenemos exactamente el mismo arreglo.
Y aquí tenemos un mando que permite desconectar el control de tonos para que tengamos una respuesta en frecuencia completamente plana. Este control de tonos desconectable se debe a que es probable, no siempre, que al colocar los mandos exactamente en cero no tengamos una respuesta completamente plana. Aunque en el caso particular de este preamplificador, sí, cuando ponemos los mandos en cero se desconecta el control de tonos, pero en los equipos que tienen potenciómetros no necesariamente da cero. En este caso sí, con o sin el conmutador. Lo que pasa es que el conmutador me permite no perder la ecualización que yo tenía. Otra característica que me parece interesante y que es muy útil, aunque la gente la echa de menos, es la posibilidad de seleccionar la frecuencia de corte. Miren esto. Esta es la respuesta en frecuencia del control de bajos agudos con frecuencias de corte de 200 Hz y 2 kHz. Y esta es la respuesta en frecuencia del control de bajos agudos con frecuencias de corte de 125 y de 8 kHz. Aquí podemos ver los selectores de las frecuencias de corte, una de las herramientas más útiles que tiene este control de tonos. Esta idea es tan buena que la heredaron después los amplificadores integrados. Les voy a mostrar, por ejemplo... el 717 lo he quitado. La he heredado el 717 que no sabía yo dónde estaba. Aquí está. El Sanso Yabu 717 por supuesto no se compara con la gama de un preamplificador y etapa de potencia dedicadas, pero dense cuenta de que aquí tenemos el control de agudos, el control de bajos y la frecuencia de corte seleccionables. Esto le da una flexibilidad a este control de tonos que me permite compensar prácticamente cualquier programa de música o de palabra hablada. Y por supuesto el control de tonos es desconectable. Aquí sí se justifica que sea desconectable con un mando porque estos sí son potenciómetros y al colocarlos exactamente en cero no te dan exactamente cero. Los otros mandos de nuestro amplificador, pues por supuesto, nuestro pre, serían encender la máquina, la luz piloto, porque este equipo no tiene ninguna otra indicación visual de su funcionamiento, el filtro subsónico, que es de segundo orden, el filtro ultrasónico, que también es de segundo orden y ayuda muchísimo a limpiar el ruido de las fuentes analógicas. Comúnmente lo ponemos en 10 kHz para AM y en 15 kHz para FM. Y aquí lo pondríamos en 30 Hz si tenemos un plato tocadiscos que está desgastado. Acá tenemos las dos frecuencias de corte de 125, 500 Hz es mucho, yo siempre lo modifico y lo pongo en 250 Hz. 2 kHz que es poco y 8 kHz que es mucho, así que suele uno modificar esto para que quede en 2 y 4 kHz. Luego tenemos el muting, los bucles de grabación y el selector de modos. El selector de modos, como yo les he comentado antes, lo han heredado los amplificadores integrados y me permite estéreo, invertir los canales, oír derecho más izquierdo, usar todo el equipo para solo el canal derecho y todo el equipo para solo el canal izquierdo. Esto permitía la multiamplificación, técnica que nosotros hoy en Hi-Fi no usamos. Respecto del power, es muy curioso lo que él puede hacer. La distorsión armónica que produce este power es muy pequeña, es de orden impar porque es una simetría complementaria pura acoplada en DC. Es cierto que tiene un capacitor de entrada, pero no tiene capacitor de salida, por supuesto, porque tiene una fuente simétrica, como ustedes pueden haber apreciado en los videos que dedicamos a su restauración, agregando dos enormes capacitores de filtro para la fuente de alimentación. Pero sí tiene su matiz, sí impregna el sonido con una pátina especial que lo hace muy agradable. Es un equipo que tiene corriente, es un equipo que tiene potencia, es un equipo que tiene contundencia y que acompañado con unos altavoces a la altura, como por ejemplo estas bellísimas unidades Servin Vega, son capaces de llenar cómodamente una sala de 14 metros cuadrados. Claro, estas Servin Vega están sobre los 91-93 decibeles band metro, entonces le piden muy poco al power. Además de que traen un filtro crossover que es amistoso. Siempre les he contado que deben elegir la unidad de potencia en función de la variación de la impedancia de sus altavoces. Si están siempre sobre los 6 ohmios, cualquier amplificador sirve, incluso un integrado pequeño como ese 7700. Pero si los altavoces son exigentes con la corriente, como por ejemplo las Tannoy que tenemos conectadas a los lados, este power podría no ser suficiente porque esas Tannoy tienen una impedancia mínima de 3 ohmios y ese power, a pesar de ser un power, no está preparado para esa carga. Por supuesto que lo pueden conectar, por supuesto que lo hemos conectado nosotros, por supuesto que funciona, pero no es recomendable. En cuanto al detalle de la distorsión armónica que le ponen los amplificadores, les haré un comentario. La gente se ha estresado con la idea de que los amplificadores que van a comprar no tengan distorsión armónica estática.
esa es una medida un poco falseada de la calidad de sonido que un equipo puede dar. Por ejemplo, este conjunto tiene una distorsión combinada del 0.2%, pero tiene un sonido muy dulce. Este amplificador que está aquí tiene una distorsión combinada entre su unidad de preamplificación y la etapa de potencia del 0.3%, pero para ciertos géneros musicales es deseable, es preferible, porque el amplificador termina funcionando sin querer como un pedal. Mientras que el Sansui U717, que tiene una distorsión bastante más pequeña porque tiene un circuito más sofisticado, igual que este Technics SU8077, también de la casa Technics que estamos analizando, tienen una distorsión del 0.025% estática a 1 kHz y sigue siendo muy baja a alta frecuencia debido al diseño de estos equipos que es sofisticado. Pero como el sonido es muy limpio, hay gente a la que le gusta para grandes orquestaciones y hay gente a la que le parece un sonido anodino e insípido. Entonces no siempre la menor distorsión es una buena noticia, depende mucho de la música que queremos oír. En el caso del 717 tiene más potencia que este power, porque el 717 da 85 vatios por canal, pero no tiene la corriente que sí tiene un power dedicado para combatir una impedancia de 5 o 6 ohmios que pueden tener los altavoces. El 717 es preferible siempre ponerlo con unos altavoces que tengan una impedancia mayor a los 5.5 ohmios en el lugar donde caiga el valor más bajo y que en promedio esté por encima de los 6.5 ohmios para que no hayan problemas. Esto no quiere decir que pueden utilizar altavoces de 6 ohmios con él, tienen que ser de 8, pero la impedancia no es fija, no es independiente de la frecuencia, varía con la frecuencia y varía con la música también, aunque ustedes no lo crean. Me refiero a la función de transferencia en régimen transitorio del filtro crossover que se puede volver prácticamente un cortocircuito. Todas estas topologías están analizadas en el segundo volumen de mi libro Electrónica para alta fidelidad, donde yo comento, les muestro cada uno de los circuitos que fueron utilizados desde 1955 hasta 1985, el tipo de distorsión armónica que producen y el tipo de sonido que están dispuestos o que están preparados para generar, que puede ser conveniente para una cosa e inconveniente para otra. Por ejemplo, la distorsión armónica que tiene aquel conjunto valvular es mayor que la distorsión armónica que tiene este conjunto de estado sólido, pero aquel conjunto que llega al 0.45% tiene un tipo de distorsión que nuestro oído interpreta como dulce porque es distorsión armónica par. Así que un menor valor de distorsión no siempre es una buena noticia. Por eso este equipo encuentra su justa medida con la música que corresponde. Por supuesto, si ustedes van a tener un conjunto como esto, siempre voy a recomendarles un bonito OpenRel, un buen par de altavoces que tengan una eficiencia que hagan rendir la potencia que tiene el equipo y por supuesto que disfruten la música para la cual estos equipos fueron pensados. Yo siempre he tenido la impresión de que estas cosas de los años 70 propiamente son muy buenas para el rock duro, mientras que estas cosas son mejores para Depeche Mode, para el pop que se grabó en los años 80, que funciona mejor con ellas porque la instrumentación requiere mayor trabajo del amplificador de no producir distorsión por intermodulación, de no producir tim. Ya tenemos un video que vamos a preparar dentro de poco relacionado con este tema tan particular. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.